Estaba pensando, hace algunos días estaba hablando con un hermano y conversando de algunas cosas, cómo va este mundo, y me acordaba de un versículo que hace tiempo me hicieron ver algunos hermanos, que dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Interesante, ¿no? Que la Escritura dice que hay que escuchar la voz de Dios, que nos habla paz al corazón, para no volverse directamente a la locura, ¿no? Nos habla de que el mundo en realidad está viviendo una locura. Y estos días, no sé si ustedes estuvieron viendo algo de los informativos, ¿no? Parece que fuera una epidemia de muerte. Gente que mata y se mata, un juego, entre comillas, que va guiando a los adolescentes a la muerte, al suicidio, una epidemia de suicidios, ¿no? De suicidios adolescentes y de otras personas. Tremendo, ¿no? No hace falta pensar mucho para darse cuenta que el mundo está en extravío total, ¿no? Está viviendo esa locura. Y tampoco hay que ser muy suspicaz para darse cuenta que eso es diabólico, ¿verdad? Que es diabólico. Que es aquel enemigo de las almas, que es mentiroso y padre de mentiras, el que está detrás de todo eso, tras el escenario, digamos, ¿no? Moviendo todos esos hilos. Él dice que vino para hurtar, matar y destruir, dijo el Señor. Y sin duda que en gran parte de la sociedad lo está logrando. Ahora, ¿cuál es la base de que puedan pasar todas esas cosas? Pensaba, bueno, es que mucha gente cree muchas mentiras, ¿eh? Y al basar su vida en esa mentira, bueno, y sí, matarme, ya está, es lo único que me queda. Y sin duda que ese mentiroso y padre de mentiras está detrás de todo eso, ¿no? Ahora, al creyente también pueden ser afectados por la mentira. También podemos escuchar y de alguna manera empezar a apoyar nuestra vida en algunas mentiras que oímos por allí, ¿no? Y no podemos dar respuesta al mundo que está muriendo, ¿sí? Con ese que tiene el imperio de la muerte, dice la Escritura también, ¿verdad? Y el mundo está muriendo y no podemos darle respuesta con un cristianismo flaco, ¿no? Como escuálido, ¿no? Sino que tenemos que ser cristianos maduros, cristianos firmes, de base sólida, bien cimentada. Estaba leyendo una frase de A.W. Tozer, que es un autor que para mí realmente tiene muchas cosas claras. Y él decía así, este autor, dice: en el pasado los santos buscaban conocer a Dios más y más. Luego de conocerlo, buscaban seguirlo conociendo más y más. Hoy en día tenemos un cristianismo que dice: ya acepté a Cristo y ahora vamos a tomar una Coca-Cola, ¿no? Como una cosa light, ¿no? Bueno, ya recibí a Cristo, ya zafé, ya no pesa sobre mí la condenación eterna, ahora me voy a dedicar a otras cosas. Si vivimos ese tipo de cristianismo, no vamos a poder ayudar mucho a este mundo que va hacia la muerte. Ahora, pensaba en el libro de Colosenses y en compartir unos cuantos versículos allí, en Colosenses capítulo 2. Saben que el apóstol Pablo escribe su carta, su epístola a los colosenses, estando en Roma, estando preso, y escribe su carta y la envía por un colaborador, un fiel amigo que se llamaba Epafras. Y estos cristianos en Colosas estaban viviendo algo que a veces, en cierto sentido, puede ser muy parecido a nuestra vida, a lo que nos rodea a nosotros. Porque vivían en un lugar un tanto confuso, ¿verdad? Colosas era una gran civilización, una metrópoli grande, ¿sí? Con mucha población, pero con mucho paganismo también, con mucha inmoralidad, con mucha religión de misterios, ¿no? Misteriosas, mucha confusión, ¿sí? Mucha filosofía también. Dice por allí la historia que estaban un grupo llamado los esenios, que era un grupo religioso que decía que ellos exclusivamente eran los depositarios de la sabiduría. Ellos tenían la sabiduría, ¿no? Exclusivamente.
Habían otro grupo que se llamaban los estoicos y los epicúreos, que eran filósofos, ¿no? O sea, filosofía griega. Los estoicos buscaban la virtud, como el perfeccionarse a ellos mismos, a pesar de lo que les pasara, ¿no? Resistiendo todas las circunstancias y resistiendo también sus propias, o buscando resistir sus propias pasiones. Eran bastante valientes, ¿no? Por lo menos. Ahora, en cambio, los epicúreos, también otro grupo que había ahí de filósofos, en la vuelta, decían así, bueno, como no tenemos certeza de nada en esta vida, no sabemos qué es la verdad y qué no, lo que sí sabemos es que la muerte es cierta y segura y se viene, y bueno, no nos privemos de nada, de ningún placer, de ninguna sensación. Era suya aquella frase, o podríamos pensarlo con aquella frase de comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esos eran los epicúreos. Y esta gente, los colosenses, estaban inmersos en todas esas ideas y esos pensamientos y esa confusión. Y por si fuera poco, también estaban los judaizantes, ¿no? Habían aquellos que seguían hablando de que, a pesar de que uno hubiera recibido al Señor Jesucristo, tenía que guardar la ley. O sea que miren, si habría confusión, ¿no? Y en este mundo, ¿qué más que confusión, ¿no? En este mundo vivimos en un mundo que se habla de muchas verdades, entre comillas, pero sabemos que la verdad verdadera es una sola, como decía una canción de Pablo Estramín, ¿no? Ahora, lo que quiere hacer Pablo al escribir esta carta y el objetivo que tiene, nos lo cuenta en el versículo 28 del capítulo 1. Dice, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo quiere presentar perfecto en Cristo Jesús a cada uno de los creyentes. Y perfecto nos habla no es un término que traduzca perfección absoluta, sino madurez. Madurez. Algo que está completo, que está maduro. Y eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, la madurez. Estar completos. Eso puede ser lo que le va a dar la respuesta a este mundo que va hacia la muerte. Vidas maduras, vidas que están completas. Vidas que no se dejan llevar por los vientos. Dice la Escritura que la senda del justo, ¿se acuerdan? Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así tendría que ser nuestra vida, la tuya y la mía. No vidas estancadas en la niñez espiritual, sino vidas que van creciendo, van madurando, se van completando cada vez más para que podamos estar perfectos en Cristo Jesús. Y acá nos va a hablar en este capítulo 2 de dos grandes peligros que pueden socavar nuestra fe. Y también nos va a hablar de cómo hacer para que nuestra fe y nuestra vida sea una vida madura, completa, perfecta en Cristo Jesús. Así que vamos a leer el capítulo 2 de Colosenses y vamos a ir hasta el versículo 4 del capítulo 3. ¿Se animan a acompañarme en la lectura? Es un pasaje muy profundo. No vamos a poder ver todos los detalles, pero sí las ideas generales. Dice el apóstol Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, otra iglesia, otra ciudad cercana, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tremendo pasaje, ¿no? Tremenda escritura que después ustedes pueden repasarla de pronto en casa y para mí fue muy bueno leerla en otras traducciones. En la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, es un lindo pasaje para entender un poquito más. Ahora, dijimos que Pablo va a advertir a los colosenses y a nosotros acerca de algunos peligros que pueden hacer socavar nuestra fe, hacernos caer directamente, o por lo menos que no maduremos, que no estemos perfectos, que no vayamos a estar completos en Cristo. ¿Y qué son esos peligros? Bueno, acá dice el versículo 4, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y después repite el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo sabía que, y era consciente, que existía la posibilidad como creyentes de ser engañados. ¿Se dan cuenta de eso? De extraviarse por querer una mentira de la sabiduría humana. Como estaban ahí, que habíamos visto que había mucho en Colosas y acá también, ¿no? Entre nosotros. Uno es engañado cuando cree en una mentira, ¿verdad? Como está aquel dicho, me vendieron un buzón, ¿no? Bueno, claro, sí, me hicieron creer que podía comprar el buzón y que iba a haber algún beneficio, entonces lo compré y bueno, se llevaron mi dinero y por creer esa mentira perdí plata, ¿no? Bueno, compré el buzón, ¿no? Creí esa mentira. Ahora, cuando uno cree una mentira, desde el punto de vista espiritual, pierde mucho más que lo económico. Puede quedar totalmente extraviado. Y Pablo entonces nos va a advertir que tengamos cuidado porque hay muchas mentiras alrededor nuestro. Y hay mentiras que en este mundo se predican y se hablan en los cuatro vientos, que se hablan desde los medios, que se defienden desde los gobiernos, que se hablan desde las organizaciones internacionales, que sin duda en Internet está lleno, y aún hasta desde algunos púlpitos se habla de algunas mentiras, de algunas iglesias, de algunos lugares, ¿no? Ahora Pablo dice acá, tengan cuidado. Palabras persuasivas, dice acá, ¿no? Palabras que suenan bien, que parecen lógicas, pero que son falacias, que no son reales, que no son verdad. Parece que tiene toda una lógica, ¿verdad? Pero no es la verdad de Dios. Filosofías, está hablando de pensamiento humano. Filosofía quiere decir amigo de la sabiduría, ¿no? Y como ustedes saben, la definición del diccionario dice que es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de la existencia, de la verdad, de la moral, de la belleza, pero siempre pensando en el pensamiento humano. Dice
vanas sutilezas, tradiciones de hombres, principios elementales del mundo. Miren, se lo voy a leer como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Tengan cuidado, dice acá la Escritura, porque pueden ser atrapados, porque pueden ser engañados. Ahora yo pensaba, para repasar algunas que están a nuestro alrededor, que siempre la vivimos escuchando. Bueno, el posmodernismo. El posmodernismo es lo que nos rodea por todos lados, ¿no? Se basa en aquello de que todo es relativo, de que no hay ninguna verdad absoluta, de que tú puedes creer una cosa y yo la otra totalmente opuesta y no pasa nada, las dos son verdad. Y tú me tenés que tolerar cualquier cosa que yo diga, que yo haga y cualquier estilo de vida, ¿no? Ese es el posmodernismo, en eso vivimos. Y es una filosofía humana, una manera de pensar errónea, equivocada, y que tiene su origen en el pensamiento humano. ¿Qué decir del evolucionismo? ¿Verdad? De aquello que dice que el mundo y el universo no fue creado por Dios, sino que se creó a sí mismo, se creó solo, por efecto del azar y del tiempo. Y todo lo que vemos y nosotros mismos no tenemos razón de ser más que el azar, ¿no? ¿Y cuánto daño ha hecho esa filosofía? Porque no es ciencia, es pseudociencia, una teoría jamás demostrada y que jamás se va a demostrar porque no es verdad, ¿no? Pero cuánto daño ha hecho enseñada desde las escuelas, desde los liceos, de las universidades y desde todos lados, ¿no? Y un gran aparato que se ha formado en torno a esa teoría y que lo único que hace es decirle a la gente, mira, no tiene sentido tu vida, sos una casualidad. Y así estamos. ¿Qué decir cuando hablamos hoy estábamos hablando hoy temprano de mañana, de los ecologistas? Que yo no tengo nada en contra de la ecología, ¿no? Está bueno cuidar el planeta, pero vieron que algunos se van un poquito de mambo, podríamos decir, ¿no? Y dicen, no, pero los animales tienen el mismo valor que los seres humanos. Hay que tratarlos igual que los seres humanos. Y hay una corriente filosófica de pensamiento que nos llega a nosotros y que dice así. Cuidado, hermano, ¿dice eso la Escritura? ¿Dios le da el mismo valor al ser humano que al animal? ¿Verdad que no? Y si no es así, es una mentira. ¿Qué decir del pensamiento positivo, ¿no? Todo aquello de la autoayuda, visualizalo, pensalo, soñá en grande, ¿no? Vos podés, no necesitás de nada ni de nadie, ¿no? Ni siquiera de Dios. Bueno, hablamos también, o podemos pensar en los que son veganos, ¿no? Que organizan su vida en torno a lo que pueden comer y no comer, ¿no? Con toda una filosofía por detrás. Pensaba en los anarquistas, en ideologías políticas, en la ideología de género que se nos ha metido por todos lados y que es contraria a la palabra de Dios. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Listo, ¿no? Toda esa ideología de género no tiene sustento en la Escritura y según la Escritura y según Dios es literalmente mentira. Y hasta el otro día pensaba y me acordaba de ahí en la facultad, conversando con alguna persona, hasta hay una filosofía canábica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, gente que organiza su vida en relación a la marihuana. Pero ¿saben qué? A uno le puede parecer gracioso, pero yo hablé con una persona que tenía su vida organizada en relación a la marihuana y lo defendía, ¿eh? Y no era ningún ignorante. Y tenía hasta una biblioteca canábica, así como usted lo escucha, ¿no? Y tantas filosofías, ¿no? Y tanto pensamiento humano, filosofías huecas, pensamientos de hombres, que se van metiendo en nuestra mente, aunque seamos creyentes. Pero tienen otra cosmovisión, otra manera de ver el universo, otra manera de ver la existencia, otros valores o antivalores. Cada uno pretende decirnos cómo tenemos que vivir, cómo criar a nuestros hijos, lo que está bien y lo que está mal. Y saben, hermanos, si nosotros le damos cabida a eso en nuestra mente, nuestra fe será socavada. ¿Saben lo que es socavada? ¿Se acuerdan cuando éramos niños y hacíamos un castillo de arena? A mí me gustaba después empezar a hacerle puertitas y cosas, ¿no? Entonces uno empezaba a cavar
abajo del muro del castillo. ¿Y qué pasaba al final? Se caía todo, ¿no? Y eso es lo que hace si nosotros empezamos a adaptar a nuestra vida filosofías humanas y pensamientos de hombres y no según Cristo. ¿Qué pasa? Empezamos a socavar los cimientos de nuestra fe. Había un compañero que me decía que él era de mente abierta y se jactaba un poquito por eso. Yo soy de mente abierta, yo escucho todo, me escuchaba, ¿no?, cuando hablábamos ahí de la fe, pero también escuchaba a aquel otro, escuchaba todo y era de mente abierta y se jactaba de eso. Hay que tener cuidado, ¿no? Yo no digo que hay que ser de mente cerrada, que es el otro extremo, pero sí de mente selectiva, ¿no? Porque si la mente es como la casa de uno, ¿no? ¿Vos le abrirías la puerta a todos? Al asesino también, al ladrón también, al violador, a todos le abrirías, porque sos de puertas abiertas. Claro que no, a nadie se le ocurre, pero con la mente pasa lo mismo. Hay que saber, hay que reservarse el derecho de admisión, ¿no?, y saber a quién dejar entrar. Y algunos hay que echarlos para afuera. Por eso Pablo decía que ellos andaban derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. Y Pablo se preocupaba cuando iba a las iglesias y cuando iba predicando, y sobre todo a los corintios, de no usar de palabras persuasivas. Vaya si él sabría, vaya si él podría ser elocuente, ¿no? Pero él decía que no voy a hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino voy a predicar a Jesucristo y a este crucificado, para que su fe esté basada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Qué interesante la actitud de Pablo, ¿no? Hermanos, tenemos que tener cuidado a veces, ¿no? Cuando nosotros defendemos cierta posición, nos ponemos en una cierta posición con determinada cosa de nuestra vida, tenemos que pensar, ¿de dónde lo saqué? Esto que me parece a mí, esto que estoy haciendo, ¿de dónde lo saqué? ¿Lo saqué de la Escritura? Tranquilo, ¿no? Ahora, ¿lo saqué de la filosofía humana, del pensamiento moderno? Cuidado, capaz que estoy basando mi vida o mi conducta en la mentira. La sabiduría humana siempre va a ser incompleta, parcial, imperfecta, ¿no? Porque somos seres finitos, porque no podemos entender con nuestra mente finita el universo y la existencia y todas las cosas, ¿no? Siempre vamos a depender, los seres humanos, de la revelación. La revelación es imprescindible. Y dice que Dios ha hablado de muchas maneras, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el mensaje definitivo. Él es la verdad. Cuando uno dice, ¿qué es la verdad? Como le preguntó Pilato, ¿se acuerdan a Jesús? ¿Qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Más bien sería ¿quién? ¿No? Jesucristo es la verdad. Y en Él estamos completos. Él es suficiente. No necesitamos los pensamientos humanos, hermanos, para la travesía de nuestra vida. Realmente, creámosle a la Escritura, no lo necesitamos. Así que todo aquello que se opone a esa verdad de Dios, no tenga temor en decirlo. Es mentira. Cristo es la verdad. Y les advierte, entonces, tengan cuidado. No se dejen engañar. Hay mucha mentira. Tengan cuidado. Porque eso les puede socavar la fe. Ahora, también después le va, digamos en la segunda mitad del capítulo, le va a prevenir de otra cosa que también les puede dañar la fe al creyente. Y es un peligro que nos puede hacer estancar, que nos puede hacer congelar. Y le dice así, ahora no le dice no se dejen engañar, sino que le dice, está acá, versículo 16, nadie os juzgue. Versículo 18, nadie os prive. Y después más adelante dice, no se sometan, o por lo menos es la idea, ¿no? Nadie os juzgue, nadie os prive, no se sometan a los que dicen no esto, no aquello, no aquello. ¿De qué está hablando? Está hablando del legalismo, de la religiosidad, del ritualismo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que también en medio de los colosenses estaban los judaizantes? ¿Quiénes eran estos? Bueno, eran judíos que se decían convertidos, pero que decían, no, pero para agradar a Dios tú tenés que circuncidarte y tenés que guardar toda la ley ritual y tenés que guardar el sábado y esto y los días y los meses y aquello, ¿no? Pero Pablo le dice,
no es así, ¿no? Los enfrenta. ¿Se acuerdan que dice Pablo que aún hasta Pedro había sido arrastrado por eso? ¿Se acuerdan? Era gente que era muy persuasiva, ¿no? Muy persuasiva. Es decir, si uno no se unía a ellos, era excluido, ¿no? Era muy persuasivo. Hasta Pedro había sido arrastrado, dice, por su simulación. Y dice que lo resistí, dice Pablo, ¿no? Había enfrentado ese ánimo legalista y religioso, ¿no? Los ritualistas y los legalistas tienen una idea equivocada. Creen que Dios, uno puede agradar más a Dios haciendo ciertos ritos o cumpliendo ciertas leyes, ¿no? O que puede llegar a agradar a Dios a través de lo que hace, a través de lo exterior, de cumplir con cierta ceremonia. Y hermanos, hoy en día podemos caer en lo mismo también, como creyentes. Podemos creer que ser cristiano es venir a la iglesia, ser cristiano es andar con una Biblia, ¿no? Ser cristiano es ponerle un pescadito al auto, ¿no? O juntarme con este grupo y hacer lo que ellos hacen. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es haber nacido de nuevo, haber creído en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y yo no agrado más a Dios por hacer tal o cual cosa ritual, ¿no? Por guardar tal o cual estructura o forma. Porque no se trata de forma, sino de esencia, ¿no? Y no se trata de lo externo, sino del corazón. El cristianismo dice que esa idea religiosa está equivocada, tanto de los judaizantes como de todo el resto de las religiones. Porque el cristianismo dice, no es posible reparar al hombre, no hay nada que uno pueda hacer que lo pueda acercar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está totalmente perdido, estropeado, en ruina espiritual. Y el pecado ha entrado tan profundamente en la vida del ser humano que lo ha estropeado por completo. No necesitamos un retoque, una lavadita de cara, sino que lo que necesitamos es nacer de nuevo, ser hechos de nuevo, dice la Escritura. El otro día se me rompió la televisión. Se le rompió a mi señora, en realidad, ¿no? Fuimos a prender la televisión y bueno, no se prendía, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé mucho, pero toqué acá y allá y no pude hacerla andar. Entonces, bueno, ahí también estimulado por mis hijos, que no teníamos tele, lo que sea, agarré, la llevé al service, ¿no? Entonces, en el service había una señora que me recibió, la enchufó y tocó acá allá y prendió la tele, ¿no? Y si no, mira, lo que pasaba era que tenía flojo un poquito acá el interruptor, ¿no? ¿Querés dejarla? Digo, no, ¿qué la voy a dejar? Me la llevo, ¿no? Más grande que mi humillación por no haberla podido arreglar era mi alegría por no haber gastado un peso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Realmente no estaba tan rota, ¿no? Pero el ser humano no es así, ¿no? No es que se arregla con un retoque, con guardar alguna forma, ¿no? Con venir un poquito a la iglesia, no, así no se arregla nuestra vida. No se arregla nuestra vida, porque estamos totalmente condenados. Y por eso hay que hacer al ser humano de nuevo. Y eso es lo que propone la Escritura, y eso es lo que propone Dios, y eso es lo que trajo el Señor Jesucristo, la gracia. La gracia, como nos compartía hoy Nelson, ¿no? Que nuestros pecados han sido perdonados, que Él pagó en la cruz por nuestros pecados, aquello que nosotros no podíamos hacer. Deberíamos haber pagado en la condenación eterna por nuestra vida sin Dios, y Él la pagó en nuestro lugar, pagó esa deuda. Y ahora hemos resucitado con Él. Hemos muerto y hemos resucitado, y nos ha dado una nueva vida, y Él vive en nosotros. Qué interesante, hermanos, qué bueno esto. No es que Dios está con nosotros, y no es que Dios está en medio nuestro, sino que Dios está en nosotros. Dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, en nosotros. Eso es lo que necesita el ser humano. Un cambio total, de adentro hacia afuera. Por eso es que estaban tan equivocados los judaizantes. Y después, cuando va llegando al final, dice que había otras personas allí que los estudiosos le dicen que eran aquellos que se aislaban, ¿no? Los ascetas.
no importa mucho el nombre, pero ¿qué era esto del ascetismo? Bueno, eran aquellas personas que para estar más cerca de Dios o para buscar a Dios o para encontrarlo, se iban a una cueva, ¿no? Se prohibían de todo, de cualquier placer, aún hasta se producían dolor, el ascetismo, y se apartaban de todo porque, bueno, decían, bueno, como todo está contaminado, yo voy a buscar la santidad y voy a buscar a Dios allí, apartado de todo. ¿Y saben el problema? Que el problema lo llevaban adentro. Que uno puede subirse a la cumbre del monte Everest, pero si el problema está adentro, no va a lograr mucha cosa. El problema es el corazón humano. Y por eso el ascetismo, eso de aislarse, no tenía ningún sentido, dice Pablo acá. No tiene ningún sentido. Algo, por lo menos algo puede tener de reputación esa manera de ser, dice, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted se va a encerrar y va a seguir con malos pensamientos. Porque, como decía el Señor Jesucristo, lo que contamina al hombre no es lo de afuera. ¿Dónde está? Está adentro, en el corazón. No es el contacto con los otros lo que a mí me contamina. Dice el Señor Jesucristo, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etc. Eso sale del corazón y eso contamina al hombre. Por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser cambiado en el corazón. Y por eso dice Pablo, ustedes ya tienen otra vida. No pueden someterse a esos rudimentos, porque ustedes nacieron de nuevo. Ya no viven para esos rudimentos del mundo. Ustedes tienen una nueva vida y eso es la gracia, ¿no? Eso es lo que trajo el Señor Jesucristo. Y recuerdan aquel versículo Juan 1:17, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El antídoto para estas dos cosas, ¿no? La gracia y la verdad. La gracia, el antídoto para la religiosidad, para el legalismo, vivir en la gracia de Dios. La verdad de Dios, el antídoto para toda la filosofía humana que es mentira. Ahora ya sabemos el problema, ¿no? No tenemos que ser engañados por las filosofías humanas y tampoco tenemos que sujetarnos al legalismo o a la religiosidad. Pero ¿cómo hacemos para madurar más, para afianzarnos, para afirmarnos? Y dice Pablo, que en el Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nadie os engañe. Y dice después, por lo tanto, versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Todo está en Cristo, ¿se dieron cuenta? Es la clave, ¿no? Sin duda. Así como recibiste a Cristo, hermano, hermana, anda en Él. Recibiste creyendo que era el único camino, que era la verdad, que era la vida. Así tenés que vivir. Lo recibiste por fe, tenés que vivir por fe. Lo recibiste por gracia, tenés que andar por gracia. Arraigándote a Él. ¿Vieron cómo los árboles se arraigan, no? Meten sus raíces en la tierra. Y después viene el viento y ahí se quedan. Y así tenemos que estar nosotros, arraigados en Cristo. Podrán venir vientos de doctrina, pero si estamos arraigados en Cristo, hermano, no nos mueve nadie. Y dice, sobreedificados en Él. Ninguno puede poner otro fundamento, dice Pablo. Yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento que hay que poner, que es Jesucristo. Pero después tenemos que sobreedificar, que seguirlo conociendo. No nos podemos quedar con ser salvos y nada más, como decía Tozer, ¿no? Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que conocer quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Eso es el Evangelio, decía Pablo el viernes. Y ese es el Evangelio. Pero tenemos que seguirlo conociendo más. El Evangelio es para nosotros. Dice el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Querés conocer a Dios? Conoce a Jesucristo. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y ustedes están completos en Él. No te hace falta nada si tenés a Cristo. Y dice después que fuimos sepultados con Él en el bautismo y también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y dice después que estando muertos en nuestros pecados,
nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué tremendo, hermanos. Hemos sido perdonados. Todos nuestros pecados. Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y aún lo que vamos a hacer. Porque cuando Cristo murió todo era futuro, ¿verdad? Y Cristo murió por todo. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, una de sus últimas frases, ¿se acuerdan cuál es? Consumado es. Lo que sabe en griego dice que es tetelestai. ¿Y qué quiere decir esto de tetelestai? Consumado es. Dice que se ha encontrado algunos recibos antiguos, griegos, que tienen atravesada esa palabra, ¿no? Tetelestai. Consumado es. Deuda cancelada. Deuda completamente pagada. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Canceló completamente tu deuda con Dios cuando murió en aquella cruz. Pero dice más. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos esos mandamientos que hemos transgredido. Dice que la quitó de en medio y clavó en la cruz. Y dice más, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Como tomó al diablo, al enemigo y a todas sus huestes, ¿no? Y los llenó de vergüenza al triunfar sobre ellos. Qué bueno eso, ¿no? Pensar en eso. En ese que tiene el imperio de la muerte, que ahora está haciendo de las suyas, pero el Señor Jesucristo lo venció en la cruz. Con su poder, con su muerte, venció a la muerte y venció al enemigo. Y ahora, hermanos, entonces, si hemos, dice versículo 1 del capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, y esto no es un condicionante, ¿no? Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que hacer para crecer, para madurar, para tener vidas sólidas? Buscar las cosas de arriba. Poné la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque dicen, vieron que recalca y recalca esta idea, porque han muerto a esa vida vieja, a ese mundo y sus rudimentos, moriste. Hermano, ¿a qué edad te convertiste? A esa edad moriste. Moriste al mundo, moriste a la vida vieja. Ahora vivís para Dios. Y por eso tenemos que buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Y dice, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esta es la idea de Pablo, ¿no? Y ya terminando. Que con Cristo y en Cristo estamos completos. Y que no necesitamos a nada más y a nadie más. Ni ninguna filosofía, ni ningún legalismo. Cristo. Solamente Cristo y arraigarnos más en Él y sobreedificar en Él. No caigamos en creer alguna mentira y en vivir según la filosofía humana. No caigamos en eso. No caigamos tampoco en la religiosidad legalista, porque ya hemos muerto a eso. Todo lo que necesitamos está en Cristo y en Él estamos completos. Hermano, hermana, en Cristo estás completo. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a entender esto y a vivirlo, a arraigarnos profundamente en Cristo, a sobreedificar sobre Él y a no ser engañados por nada ni por nadie, sino estar firme ante todo viento. Que el Señor bendiga su palabra.